Solo que el monstruo está dentro de mi cabeza. No significa que no sea real. Esta noche va a demostrar frío. Se le recomienda buscar inmediatamente. Atención, la ciudad. Spoke of torture, so outrageous the toll. You can lose all you have. He refused to give in to the town that takes all. Survive. You must have the will. This movie doesn't end the way we want all the time. Then he shouts at the moon, she's gone, and fear has overcome. He was walking the mile. He was walking alone.
Hola, muy buenas noches a todos. Los saluda V. Sean bienvenidos a Nocturno, un programa de historias, leyendas y anécdotas de suspenso, misterio y terror. Estamos iniciando una nueva emisión. Quédense con nosotros porque ya iniciamos. En aquel día era una tarde lluviosa y mientras mis padres estaban en la sala conversando, yo estaba acostada en mi cuarto. Los relámpagos eran insoportables, tanto que hicieron cortar la fuente de energía y yo, que me había quedado dormida, comencé a tener un extraño sueño. Soñé que una mujer llena de miedo, terror y lágrimas en sus ojos me gritaba: Eres un fantasma, vete, no te me acerques, no me hagas daño, aléjate de mí. Luego la mujer salía corriendo como si estuviera huyendo de mí. Con ella aparecían todas las personas de mi familia, despreciándome y escapando de mí. Al día siguiente me desperté de un tirón asustada, observando si todo se encontraba en normalidad. Y sí, lo estaba. Lo que no andaba bien era que no sacaba de mi cabeza aquella horrorosa pesadilla. Al llegar la noche, me fui al baño a darme una ducha, y mientras me bañaba, me dio por mirar unos segundos hacia el espejo mediano que me quedaba cerca y vi algo que me asustó. Me hizo erizar la piel. Aquella cosa era como un rostro, pero tenía una mirada penetrante y misteriosa. Y su rostro estaba medio desfigurado. De inmediato cerré mis ojos lo más rápido que pude mientras temblaba del miedo. Y cuando vuelvo a abrirlos, ya no estaba. Había desaparecido del espejo. Fue espantoso, tanto así que comencé a llorar del susto. Con miedo, terminé de bañarme y salí corriendo hacia mi cuarto. Pasando los días, las cosas iban empeorando. Ya no quería comer, ya no quería hacer nada, solo me quedaba encerrada en el cuarto acostada y llorando o quedándome con las voces de la nada que me hablaban. Escuchaba voces todo el tiempo y me tenía la cabeza loca. Veía figuras extrañas por mi cuarto y me sentía muy débil. Ni dormía, ni me bajaba de la cama. Mis padres tenían que bañarme y darme comida, la cual nunca terminaba de comer. Mis padres llamaron a un doctor, pero lo único que hice fue empeorar. El doctor, de manera extraña, salió de la casa y nunca jamás volvió. Yo estaba cada vez peor. Estaba pálida, parecía una muerta en vida. La situación se volvía cada vez más fatal, hasta que mis padres contrataron a una persona para hacerme trabajos y rezos. Fue insoportable. Pasé los mayores dolores de mi vida en esa cama. Me agarraban las manos, los pies y comenzaban a rezar, echándome algo en la cabeza que parecía agua. Después me pasaban unas plantas por todo el cuerpo y seguían rezando y haciendo la señal de la cruz. Es hermoso, adiós. Yo lloraba y gritaba porque sentía todas las voces diciéndome muchas cosas y muchos temas, haciéndome ver ilusiones raras en mi cuarto. Mi cuerpo me dolía mucho hasta que lancé un grito y con él desmayé. Luego me desperté y de ahí no recuerdo nada más.
pero cuando desperté ya todo había pasado. Y ya no sentía las voces, ni veía cosas, ni me dolía el cuerpo. Me sentía bien al fin. Mis padres estaban junto al lado de mi cama, y en cuanto desperté me abrazaron. Y las demás personas ya se habían ido. Mis padres me hicieron bien todo el cuento de lo que me había ocurrido, pues había detalles que yo no me acordaba. Y también me dijeron que según esas personas que me ayudaron, lo que yo tenía era que estaba siendo poseída por algo malévolo del otro mundo. Por eso yo iba empeorando poco a poco, porque eso llevaba un proceso. Mis padres y yo sí le creíamos a esas personas, porque al fin y al cabo, gracias a esas personas, es que hoy por hoy sigo con vida. No sé por qué tuvo que pasarme eso a mí, solo sé que fue lo más malo que se puede experimentar. Fue asquerosamente horrible y espero que jamás me vuelva a suceder. También espero que a nadie más le suceda. Soy Lenny Malena y esta es una de las historias que me han ocurrido en esta vida. La historia que voy a contarles sucedió en mi pueblo, al norte de Veracruz, y me la contó mi padre. Comienza hace varios años. Había una familia muy pobre, don Reinaldo y María. Tenían 3 hijos, todos ellos hombres, Sabino, Lucio y Román. Todos ellos eran felices, pero su situación económica era difícil. Trabajaban en el campo y el dinero que ganaban no era suficiente para mantenerse. Las cosas empeoraron el día que don Reinaldo muere inesperadamente. Así que María tuvo que trabajar aún más duro para seguir manteniendo a su familia. Y trabajaron como podían para ayudar a su madre, pero desafortunadamente María empezó a enfermar y era muy difícil para sus hijos lidiar con la enfermedad de su madre. Hasta que un día, sus 3 hijos acudieron al rancho de un señor que tenía mucho dinero. Se rumoraba que daba prestaciones a cambio de trabajo. Entonces, desesperados, acudieron con las esperanzas que les prestaría para las medicinas de su madre. El rancho del hombre estaba lejos. Caminaron más de 2 horas y cuando al fin llegaron, le pidieron su dinero, pero el hombre se negó. Comenzaron su camino de regreso. Estaban tristes, enojados y renegaban de la vida. Hasta que de pronto en el camino se encontraron a un hombre tirado en el suelo. No reaccionaba, ya que se veía muy mal herido por alguna extraña razón. Los 3 hermanos decidieron ayudarlo, llevándolo a casa para cuidarlo. Cuando al fin el hombre regresó en sí, los hermanos le preguntaban que por qué había estado en esa situación, pero el hombre no le respondía. Sin embargo, agradecido de ellos, les dijo que podría cambiarle su suerte. Ellos no entendían nada de lo que el hombre hablaba. Simplemente uno de ellos respondió: ¿y cómo puede hacer eso? Y él respondió: es sencillo. La vida de ustedes cambiará para mejor, sacarán a su madre adelante y no vivirán en pobreza. Solo deben prometerme que el día que estén las cosas mejor, regresaré y deben aceptar todas las condiciones. Ellos aceptaron pensando que el hombre era de dinero y que los ayudaría económicamente. No se imaginaban cuál sería su precio a pagar. Pero no les importaba, pues su mamá estaba mala. Cuando aquel hombre se marchó, les dijo: regresaré. Y ellos estaban tan felices que pensaron que el hombre regresaría hacia ellos con el dinero. Sin embargo, él no regresó.
Pero lo que el hombre prometió se cumplió, ya que a la mañana siguiente encontraron junto a sus camas unas ollas llenas de oro y de dinero. Su emoción fue tan grande que olvidaron todo. Su madre empezó a mejorar de la enfermedad y al pasar los años se casaron cada uno. Tuvieron a sus hijos y eran muy felices. Se convirtieron en los hombres más ricos del pueblo. Tenían tierras, ganado, dinero, casas, ranchos. Lo tenían todo, hasta que el día menos pensado vieron nuevamente a aquel hombre que alguna vez ayudaron. No lo podían creer, pues seguía físicamente igual, como si los años no hubieran pasado por encima. Él se les acercó y les dijo que había regresado a cobrar el favor que les había brindado. Los hermanos estaban consternados. Habían olvidado la promesa, pero aún así sacaron ollas de dinero para dárselos al Señor, pagándoles el favor que habían prometido. El hombre sonrió y les dijo que el dinero que ellos le ofrecían no era suficiente. Entonces uno de ellos le dijo: ¿qué es lo que quieres a cambio? El hombre se acercó, viéndolos directo hacia los ojos, y dijo: quiero que cada uno de ustedes me entregue a uno de sus hijos. Los tres hermanos se enfurecieron tanto que lo tacharon de loco y lo corrieron del lugar, diciéndole que jamás entregarían a sus hijos. A los días, ellos ignoraron todo y siguieron adelante con sus vidas. Pero misteriosamente a los pocos días fueron muriendo sus hijos de maneras horriblemente crueles. Uno se ahogó, otro murió quemado, y el último fue un terrible impacto que sufrió, todas sus muertes sin explicación alguna. Los hermanos, sumergidos en un dolor profundo, recordaron la advertencia de aquel misterioso hombre. Buscaron ayuda dirigiéndose con un famoso curandero del pueblo. El curandero los observó y tan solo ante su presencia pudo sentir una energía muy pesada junto a ellos. Les dijo que era imposible ayudarlos, ya que el diablo quería seguir cobrando su deuda. Al final terminaron ellos solos. Román terminó ciego y sin un brazo, Sabino paralítico y ciego, y al final Lucio sin una mano y ambas piernas sin poder moverlas. Todos ellos en extraños accidentes. Ahora ellos siguen viviendo en mi pueblo. La gente ha observado cómo se sientan afuera de sus casas durante las tardes. Sus semblantes son de mucha tristeza y miedo. Existen rumores que cuando la gente pasa al lado por la casa de alguno de ellos, han escuchado gritos de desesperación. Siguen teniendo mucho dinero, pero también toda la tristeza del mundo. Mi esposa y yo nos cambiamos de casa a los 2 años de estar de casados. Podría decirse que la mudanza representaba un impulso, ya que independizarnos significaba mucho para ambos. La relación iba de maravilla, en el trabajo todo era perfecto. Difícilmente alguien logra vivir una etapa como la que vivimos en ese entonces, pero también difícilmente alguien podía contar lo que yo viví en carne propia. Vivíamos en un pequeño callejón donde apenas había 4 casas. Había una banca de madera justo afuera de mi casa, y justo enfrente de la banca estaba un enorme tronco de lo que algún día fue un árbol gigantesco. Al tercer día de estar en nuestra nueva casa, mi esposa escuchó unos extraños ruidos en la azotea y en la ventana de la sala.
Definió aquellos ruidos como arañazos, como si las ramas de un árbol rasgaran la ventana y la azotea. No le dimos importancia, ya que en aquellos días hacía bastante aire por la madrugada, además de que había cientos de gatos que todas las noches merodeaban en busca de comida. A la mañana siguiente, mi esposa salió a barrer el frente de la casa y se encontró con una soga en la banca de madera. Tampoco le dio importancia y la puso en la basura. Ya cuando el sol estaba cayendo, escuché a dos personas que discutían afuera de mi casa. Me asomé por la ventana y vi a una joven pareja que discutía sentados en la banca. Respeté su privacidad y no les dije nada, y aunque fue incómodo ver la televisión mientras ellos discutían, los dejé en paz para que resolvieran sus asuntos. Al día siguiente por la noche, cuando regresé del trabajo, encontré a un joven llorando fuera de mi casa, sentado en la banca de madera, cubriéndose el rostro con las manos mientras sosollaba. Era el mismo joven que un día antes había discutido con su pareja. No voy a negar que al verlo sí me preocupó. Me acerqué y le pregunté: «Oye amigo, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo?» «Gracias, señor. La verdad estoy muy triste. Terminé con mi novia y estoy desesperado», dijo el joven con la voz quebrada y sus manos aún topando su rostro. «Te entiendo», dije al joven con voz serena, tratando de calmar su angustia. «Tranquilo, todo estará bien». «Gracias, señor, pero nada va a estar bien», lamentó en un susurro el haber perdido al amor de su vida. Esto último que dijo en verdad me preocupó, así que me quedé con él hasta la medianoche. Lo invité a entrar a mi casa y algo de cenar. Rechazó mi invitación, así que tomé la decisión de quedarme con él afuera de mi casa, sin importar nada el frío ni el aire. A fin de cuentas, vivíamos en un callejón al que no entraba nadie que no viviera ahí. Justo cuando el sol hacía su entrada, el joven decidió marcharse. Dijo que tenía que ir a clases y que necesitaba darse un baño antes. Le dije que se cuidara mucho y que podía contar conmigo, que me buscara cuando necesitara ayuda. Eran las 2 de la tarde cuando me disponía a trabajar. Estaba en la puerta de la casa despidiéndome de mi amada esposa, cuando de repente pasó enfrente de la casa doña Juanita, la señora que vivía a un lado de mi casa. Pasó completamente vestida de negro, con un ramo de rosas en la mano y con un llanto inconsolable. Llevaba también una fotografía y al verla sentí como la sangre congelaba todo en mi cuerpo. El hombre de aquella fotografía era el joven con el que había estado platicando en la madrugada. «No puede ser», pegué un grito al cielo y sin dudar me acerqué a preguntarle a doña Juanita qué había sucedido. «¿Pero qué pasó?». Doña Juanita me contestó: «Hoy se cumple 1 año de que mi hijo falleció. Pasar por aquí me llena de nostalgia, pues él y su novia se sentaban en esa banca todos los días a platicar. El día que terminaron decidió quitarse la vida en la madrugada. Lo hizo colgándose de un árbol que estaba ahí. Ahora solo queda el tronco de ese árbol, así como ahora solo hay recuerdos y nada de mí». Cuentan que después de eso, Raúl jamás fue el mismo. Su esposa era la única testigo de que todo eso era real. Personas cercanas a él aseguran que tartamudea al hablar, además de que bajó de peso notoriamente. Incluso el color de su piel ya no es la de antes. Me cuesta trabajo saber si está vivo o si en realidad solo es un muerto más que me amó la vida de los dos. Noches en la que mis lobos callan y el único aullido es el de travel the world and the 7 seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you.
en el pueblo de Tecate, ubicado al final de la Rumorosa. Se cuenta que en tiempos de la Revolución Mexicana, alrededor de 1910, vivió un matrimonio de personas muy pacíficas y trabajadoras. Eran una pareja sin hijos. El señor se encargaba del cultivo de las tierras y su esposa se encargaba del cuidado de la casa. En aquella época no había mucha gente en los alrededores y los caminos eran simples brechas secas, marcadas sobre el árido paisaje. Vetas polvorientas por las que a veces pasaban los caballos levantando polvaderas con su andar. Un día aparecieron unos hombres que llevaban varias horas caminando bajo el sol ardiente. Extenuados y sedientos de tanto andar bajo el calor, vieron que el señor que trabajaba en sus cultivos era la única persona que tenían cerca, y en consecuencia se le acercaron. «Buenas tardes». «Buenas tardes», respondió el señor, dejando su labor y ventilándose con el sombrero. «¿Cómo, así por acá? Muy poca gente viene por aquí». «El deseo de encontrar buena fortuna nos trae», respondió uno de los hombres. «Vamos a Tijuana, acabamos de cruzar la Rumorosa», dijo el otro. «Pues aún les queda mucho camino. Tijuana está bien lejos». «Sí, y eso que con lo que hemos andado ya nos morimos de sed. ¿No tendrá un poco de agua que nos regale?», preguntó uno de los extraños. «Chingallos, me acabo de tomar el último trago. Pero ándale, no se preocupen que mi casa está cerca y tengo un pozo. A menos que tengan prisa», respondió el campesino. «Prisa, pero por beber agua, compadre», dijo uno de los hombres, y luego todos siguieron al señor para saciar su sed. El hombre, que casi nunca veía a alguien pasar por el lugar, se emocionaba cada vez que venían visitantes e intentaban aprovechar la ocasión para enterarse de chismes y noticias. Se apresuró entonces por levantar sus pasajeros y luego condujo a los hombres hasta su casa. Allí, su esposa los recibió y ellos la saludaron quitándose el sombrero. Una vez hubieron entrado, los hombres bebieron todo el agua que pudieron, comieron como náufragos y conversaron larga y amenamente. Entretanto, la tarde ya estaba por irse y el atardecer en su avance iba incendiando el cielo para después dar paso a los coyotes con sus aullidos de veneración ante el ascenso de la luna. Los hombres, sin embargo, no dieron muestras de marcharse. De hecho, se veía que querían prolongar las conversaciones con el ánimo de quedarse. Viendo eso, el hombre y su esposa les hicieron un catre con ramas de paja para que puedan dormir. Pasadas las horas, un grito rasgó el silencio de la madrugada. Un grito que a lo lejos retumbaba como delatando la proximidad de la muerte en las inmediaciones. Nadie supo qué ocurrió. Se cuenta, no obstante, que los extraños pertenecían a una banda de sangrientos delincuentes, de hombres deshumanizados, que disfrutaban con el sufrimiento de todas aquellas víctimas que les oponían un mínimo de resistencia. Cuentan que intentaron robarle y que el hombre intentó presentar resistencia, quizás más de la cuenta porque la crueldad con la que lo liquidaron aún se recuerda entre los habitantes de la zona. Lo amarraron con cadenas, le quitaron los ojos, lo echaron al pozo y luego arrojaron piedras para cubrir su cuerpo ahogado. De su esposa y de los asaltantes nunca se supo nada. Tal es al menos la versión que se tiene sobre su muerte, versión de la que muchos no dudan, sobre todo quienes cuentan que hay noches en que cerca del pozo se escuchan ruidos de cadenas, gemidos de llanto e incluso escalofriantes alaridos de desesperación. Dicen que pena en busca de su esposa desaparecida y de los malditos que la asesinaron. Dicen que por las mañanas se pueden ver con claridad las huellas de sus pies encadenados, que a veces se escucha como si lanzaran piedras al agua del pozo, a pesar de que no hay nadie cerca que las lance. Incluso hay quienes aseguran que, cuando han pasado cerca del pozo en la madrugada, han escuchado burbujas, tal y como si alguien o algo en el interior del agua las estuviera produciendo. Los pocos que se han atrevido a mirar
cuentan haber visto un rostro grande, de un espectral azul blanquecino, gritando, con los ojos inundados de angustia, y ascendiendo como para querer contactar con el asustado visitante. Soy originario de la ciudad de Tlaxiaco. Vivo sobre la calle Morelos. La casa donde habitamos la familia está considerada como una casa antigua. A nuestra edad de la niñez pasamos por vivencias y en lo particular pues yo dormía con mis abuelos generalmente. Tuve varias vivencias, varias cosas que hasta ahorita no me explico, digo, ¿quién podría ser? De acuerdo a lo que me platicaba mi abuela, pues de que aquí en la casa fue cuartel, aquí pues los cadáveres de las guerras, aquí eran amontonados o fueron amontonados. En una ocasión igual me quedé sola en la casa, estaban mis tíos, mi tía Rosita como vecina, toda su familia, y pues nos acompañábamos. Entonces en esa ocasión yo estaba sola en la casa, de repente pues como los cuartos estaban separados, había gran espacio en la casa. Pues estábamos en la cocina, de repente se escuchaban ruidos en los cuartos en el cuarto de mi abuela, se escuchaban ruidos en los cuartos de mi papá, se escuchaban ruidos en la sala y a veces escuchábamos voces que nos hablaban. Corríamos a buscar a la persona y no había nadie, no era nadie. Entonces en una ocasión escuché que me llamaban por mi nombre, ¿no? Y me fui corriendo a la sala. Mamá, ¿eres tú? Y no había nadie. Hilda, otra vez me fui al patio, no había nadie. Otra vez, Hilda, y me fui corriendo a buscar esa voz, a seguir esa voz. Y me fui al cuarto de mi abuela, de mis abuelos, que eran 2 cuartos en la parte de arriba, en la planta de arriba. Al llegar al cuarto, me pareció que alguien andaba ahí en el cuarto. Vi una sombra. Y pues sí me asomé y no logré ver a nadie. Posteriormente empecé a buscar. Me asomé porque hacían mucho ruido. Y me asomé debajo del ropero y ahí vi una persona. Señora que estaba acostada debajo del ropero. Me espantó, me salí corriendo de la casa igual y me fui a la casa de mi tía, que era mi vecina. Llegaron corriendo y fueron a buscar, mi tío igual, o sea, pensamos que alguien se había metido a la casa, pero pues no apareció nadie y era imposible que saliera. Pues vi a la persona y sí me miró. Pues digo, bueno, ¿cómo se metió esta señora? ¿De dónde apareció? Otra historia también que me pasó fue de que, como todas las noches, cenábamos en la cocina y el que se quedaba al último apagaba la luz. Nos daba miedo apagar la luz. Mis hermanos, todos así contábamos 1, 2, 3 y a correr al cuarto, ¿no? Y me tocaba dormir con mis abuelos en ese entonces. Pues me dejaron al final. Ellos se pusieron listos y corrieron al cuarto de mis papás. Y yo me quedé al final. Apagué la luz y corrí al cuarto de mi abuela. Y ya, al subir las escaleras, iba subiendo
un poquito apresurada y en el tercer escalón, recuerdo muy bien, en el tercer escalón sentí una mano que me tocó el pie, me jaló hacia atrás y me caí. Y al caerme, logro poner las dos manos al frente en un escalón, volteo atrás pensando que era alguno de mis hermanos. Y yo les digo, oiga, no me hagan esto. Volteo y no había nadie. Me asomo un poquito debajo de las escaleras y no había nadie. Entonces digo, ¿quién me tiró? Sí, inmediatamente que me jalaron el pie, me caigo en las escaleras, volteo. Digo, no creo que haya corrido tan rápido. Cuando que al mirar los otros cuartos todos estaban cerraditos. Entonces me dio un miedo impresionante. Me levanté y apresuradamente que me voy corriendo hacia mi abuela, me meto en la cama y me tapo con las cobijas y le platiqué a mi abuelita lo que me había pasado. Simplemente pues me dijo, ya, no pasa nada. Al otro día le pregunté a mis hermanos, oigan, le digo, ¿quién fue? Ya díganme la verdad, ¿quién fue? No, pues no. ¿Seguros? Sí, no. ¿Quién te va a tirar? Hasta ahorita digo, ¿quién me hizo la maldad de haberme tirado? Quiero platicarles una historia que le pasó a una tía. Específicamente ella se llama Elia. Venía a visitar a mi mamá. Teníamos una tiendita donde se vendían refrescos. Pues en la casa simplemente estaba mi mamá. Estaba en ese entonces mi tía Elia, que llegó a visitarla. Nosotros que llegábamos de la escuela, de la secundaria, cuando llegamos, justo iba saliendo mi mamá de la tiendita, porque la tiendita tenía dos puertas, una a la derecha y otra a la izquierda, y aparte la que daba a la calle. Sale mi mamá de la tienda, yo justo voy llegando, había otro patiecito, justo abrí la puerta, nadie había salido de la casa. Abro la puerta y me pregunta a mi mamá, oye, dice, ¿no viste a una señora que salió? Le digo, no, ¿por qué? Es que dice tu tía Elia que acaba de venir una señora y la regañó, que la corrió de la casa, que le dijo que se fuera, que no era bien recibida aquí. ¿A poco? Le digo, ¿cómo? Sí, dice, tú ve a buscar de ese lado y yo busco del otro. Y así nos fuimos cada quien por un lado y mi tía Elia, se los juro, estaba llorando a mares. Yo me fui a buscar del lado que me dijo mi mamá y mi mamá se fue del lado contrario. Entonces buscamos por toda la casa si había una persona y no encontramos nada, no encontramos a nadie. Entonces al regresar, pues la versión que nos da mi tía es de que esta señora, que era no tan alta, que era de pelo chino, corto, morena clara, que llevaba zapatillas. Entonces, que sí, que efectivamente, pues le dijo que no quería que viniera a visitar a mi mamá, que no quería que llegara más a la casa. Prácticamente la corrió. Esa es su versión de ella. Mi tía se asustó tanto, que al siguiente día se hizo una curación y vino a levantar su espanto aquí a la casa. Pero de que sí les han pasado sucesos a personas que nos visitan, sí les han pasado. Incluso los ruidos que escuchábamos efectivamente eran unas zapatillas. En la planta alta del cuarto de mis abuelos llegaba un animal, pues desconocemos qué sea, porque siempre estaba rascando en la azotea. Muy clarito a veces. Estaba durmiendo con mis abuelos y le comentaba a mi abuela, otra vez ese animal ya está allá arriba. Sí, dice, quién sabe. Pero pues vamos a no hacer caso. Y aparte, pues déjenme comentarles de que en la casa pues platicaban nuestro padre, nuestros abuelos, de que sí había algo. Mi papá comentaba de que venían unos viejitos a cuidar algo aquí en la casa. En una ocasión mi papá vio a una persona mayor en la noche recargado sobre un árbol
Se quedó nada más con eso, simplemente eso nos comentó y nos dijo, solamente vinieron a cuidar, dice, lo que tienen que cuidar. Bueno, pero pues mi papá nunca quiso cerciorarse, nunca quiso buscar si en realidad existe o existía algo aquí en la casa. Fueron varios los sustitos que nos llevamos aquí en la casa. Digo, ahorita ya no hemos tenido esas vivencias, ¿no? Está todo tranquilo, se redujeron los espacios, ya la casa no es tan grande. Se han vendido 3 partes de la casa. Entonces la vecina de una de las partes de la casa que se vendió, que sí me asombra, porque ella me comenta de que le prende una veladora a mi abuela, que vivió en esa parte que se vendió de la casa, porque dice que la ha visto. Dice que cuando sale a tender su ropa, que ve a una persona mayor. Entonces ella asemeja que es mi abuela, dice. Incluso también me comenta que en esa parte a una de sus nietas le jalaron el pie y se cayó. Concuerda con lo que a mí me pasó y yo le pregunté a mi vecina, ¿está usted segura que sí? Sí, dice, así me dijo mi nieta, dice, y sí es cierto, dice, porque se raspó un poquito las manos, dice que le jalaron el pie y se cayó. Por eso yo a tu abuelita le prendo su veladora, dice, para que nos deje vivir tranquilos, dice, para que estemos en paz con ella, dice. Yo le platico de que esta parte pues nos la vendió su hijo y que pues vamos a estar tranquilos, vamos a vivir bien, vamos a vivir en paz, que igual a lo mejor no se quiere ir, dice, porque pues siente su casa. Es lo que me platica mi vecina. Solamente ella sabe lo que está viviendo o lo que está pasando. Pero sí, esa parte, ahí es donde sucedió la mayor parte de la historia. By the window, that is where I'll be. Come tiptoe through the tulips with me. Oh, tiptoe from the garden, by the garden, on the willow tree. Come tiptoe through the tulips, when flowers will spray, we'll keep the kiss you in the garden, in the moonlight, you fall in me and tiptoe through the tulips with me. La mayoría de las personas en la colonia Las Fuentes y sus alrededores estaban conscientes de que no debían poner un pie en aquella propiedad, pues aparte de tener cientos de letreros de advertencia por considerarse monumento histórico, la construcción era ruinosa y deplorable, muy lejano al majestuoso edificio que fue en su época de gloria cuando la habitaba una prestigiosa actriz. La fachada colonia y ostentosa aún se notaba, sobre todo porque no hacía juego con el entorno, la cual había ido progresando con el paso de los años. Solo los más ancianos recordaban la trágica historia de la joven que vivió ahí, la cual contrajo matrimonio cuando se encontraban en la cumbre de su fama. Pero ni tiempo tuvo de disfrutar, pues su marido se suicidó durante la luna de miel, y ella volvió triste a casa, para iniciar un encierro total hasta el día de su muerte.
Pero como es bien sabido, hay personas a quienes las advertencias les parecen retos, sobre todo a los jóvenes aburridos que rondaban por las cercanías, quienes se esforzaban por hacer apuestas, desafiándose unos con otros, para entrar y robarse alguno de los carísimos objetos que, según contaban, aún quedaban dentro de la mansión. Carlos era el nuevo chico de la calle, así que le obligaron a entrar en la antigua casa, a manera de iniciación. Él no la había pisado jamás, así que le fue fácil perderse, pues en verdad, aquello era un laberinto, a punto de venirse abajo en cualquier momento. Buscaba impaciente la salida, cuando se topó con ella. Una hermosa mujer de piel blanca, con una abundante melena negra brillante que resaltaba sobre un rojo vestido de gala. Su sonrisa era tan intensa que volvía a la vida aquellos muros a cada paso que daba. Los escombros formaban maravillas, los pisos relucían, las paredes llenaban de color, mientras una dulce tonada de piano sonaba en el fondo. Tan absorto estaba el chico en la belleza de aquella joven que se olvidó de la realidad. Solamente caminaba detrás de ella, perdido en sus encantos, ignorando el grito de sus compañeros, que a través de las ventanas le pedían regresar. Ellos no podían ver a la hermosa mujer, solo a su nuevo vecino caminando hechizadamente entre los escombros. Desconectado del mundo, sabían que algo iba mal. Se desgarraban la garganta llamándole, hasta quedar sin aire en los pulmones. Pero todo era inútil. Estaba atrapado en los recuerdos de aquella torturada alma que no podía descansar en paz, añorando a su amado, al cual por desgracia Carlos se parecía demasiado. Ese era el destino del chico, como si el espectro de la actriz lo hubiese llamado desde lejos para venir a sustituir un amor perdido y darle vida a un muerto. Pues desde aquel día, los jardines de la mansión florecieron, se llenaron de rosas, coloridas y hermosas. Las risas de un paraje feliz inundaron el lugar. Aquellos que se atrevieron a mirar dijeron haber visto al pobre Carlos consumiéndose en los brazos de aquel espectro que le robaba la vida poco a poco. Pero él siempre sonrió, incluso en el momento que la actriz le succionó el espíritu de aquella defraudada cáscara humana. Él parecía muy feliz de haberse liberado de aquella carga, para poder disfrutar a rienda suelta un romance con la mujer de rojo, ahora que pertenecía a su mundo. Ahora, las cosas han cambiado. Nadie se acerca a la Casa de las Rosas porque se habla de una pareja de espectros que bailan y ríen rienda suelta todas las noches. Hemos llegado a la parte final del programa y antes de pasar a despedirme quiero darle las gracias a las personas que me estuvieron apoyando a contar estas historias y anécdotas. A la señorita Angélica Cabrera, a Alex Barker, quienes me estuvieron apoyando en las narraciones de estas historias y anécdotas.
que las llevamos a sus oídos. Un gusto haber estado esta noche con ustedes, compartiéndoles estas historias a través de su radio. Se despide de ustedes su amigo V. Y bueno, por hoy ha sido todo. Nos escuchamos muy pronto.